Esta homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América, el Instituto Bíblico Claretiano de las Américas y su estación hermana Bendita Eucaristía Radio en la ciudad de Fresno. Presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Muy buenos días, hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de Radio Claret América y de su estación hermana de Bendita Eucaristía Radio en la ciudad de Fresno, California. Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Manuel Villalobos Mendoza, soy sacerdote claretiano encargado de la pastoral bíblica claretiana, acompañando al pueblo hispano que se pregunta ¿dónde está Dios? Al pueblo que sufre a causa de esta pandemia y que piensa que Dios le ha abandonado. Y como cada domingo me interesa mostrar esa imagen del Dios comprometido, del Dios que cuida, del Dios que sana, del Dios que libera. Así que con la finalidad de darle esperanza a este pueblo migrante, les ofrezco estas humildes reflexiones, con la finalidad de que la persona que escuche estas lecturas pueda ir mejor preparada para escuchar el Evangelio dominical. Y el Evangelio va a estar para el día 18, estamos en el domingo 18 del tiempo ordinario, pero la fecha cronológica nuestra es para el domingo 2 de agosto. Recuerden que el año litúrgico no necesariamente coincide con nuestro tiempo, nuestra manera de contar nuestros días. Así que antes de comenzar me gustaría invocar la presencia de Dios. Les invito a que se pongan en silencio, que se pongan en esta presencia de lo divino, que sientan el amor que Dios les tiene en el cuidado, en el proveer comida, en el dar trabajo. Y en este sentido de gratitud podemos abrir nuestro corazón e implorarle a Dios que nos siga bendiciendo. Dios, fuente de vida, tú que has creado todo con amor, te pedimos que nos sigas cuidando, que nos sigas alimentando con el pan de tu palabra. Te pedimos que tu Hijo Jesucristo nos siga enseñando la compasión y el amor que tú nos tienes. Te pedimos perdón por todas las veces que nos hemos separado de ti, por las veces que hemos dudado y por las veces que hemos de alguna manera puesto o te hemos tentado para decir tú no existes, tú no estás. Te pedimos que nos cuides, que nos bendigas, que nos protejas y nos des siempre el pan que es tu palabra y el pan para que tengamos vida. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Como les decía, entonces este va a ser el Evangelio que vamos a tomar para el día domingo 2 de agosto del 2020. Y el Evangelio es de Mateo capítulo 14, versículo 13 y 21. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se marchó de allí en barca a un sitio tranquilo y apartado. Al saberlo la gente, lo siguió por tierra desde los pueblos. Al desembarcar, vio Jesús el gentío, le dio compasión y curó a los enfermos. Como se hacía tarde, se acercaron los discípulos a decirle: estamos en un lugar despoblado y es muy tarde. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren de comer. Jesús les replicó: no hace falta que se vayan, denles ustedes de comer. Ellos le replicaron: si aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Les dijo: tráiganlos. Mandó a la gente que se recostaran en la hierba
Y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se lo dio a los discípulos, y los discípulos se los dieron a la gente. Comieron todos hasta quedar satisfechos y recogieron 12 cestos llenos de sobras. Comieron unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hacemos un momento de silencio para que esta palabra se anide en nuestro corazón, para darle a Dios las gracias por seguir alimentándonos, por seguir dándonos qué comer por medio del trabajo, por cuidar de cada uno de nosotros, de nosotras. Hermanos y hermanas, este evangelio es un evangelio que ha quedado en la memoria de todos los evangelistas, de los otros 3 evangelios. Se encuentra en el evangelio de Marcos 2 veces incluso, ahorita vamos a hablar un poquito más. Se encuentra en el evangelio de Lucas y se encuentra en el evangelio de Juan. Estas son una de las narraciones o de los milagros que la comunidad de las diferentes tradiciones guardaron como algo querido. Muy probablemente venga del Jesús histórico, del Jesús que sintió compasión, pero el hecho del milagro, como nosotros lo entendemos, yo creo que necesitamos a veces quitarnos la idea de que esto sucedió mágicamente y que de pronto comenzó a llover el pan o comenzó a multiplicarse así como por obra de magia. Si nosotros creemos y entendemos el milagro de esta manera, entonces muy probablemente nos vamos a perder de la riqueza que está detrás del símbolo. Nos vamos a perder el simbolismo que tiene la narración misma, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que entender que esta idea de los milagros como aparecen en el Nuevo Testamento, ningún milagro aparece como por arte de magia. Y tampoco Jesús anda por la vida caminando entre las aldeas, caminando entre los pueblos o en las ciudades, ofreciendo milagros como si trajera una varita mágica. Una vez que nosotros nos quitamos esta idea, tenemos que entender entonces que los milagros, todos los milagros que Jesús realiza, o lo que nosotros llamamos milagros, requieren de una comunidad que le dé su fidelidad a Cristo, a Jesús, al mensaje de Jesús. Requieren fe, requieren que la gente literalmente le gane el milagro a Jesús. Y en esto podemos decir que los milagros no caen del cielo. Los milagros se van a ir forjando, se van a ir ganando y en ocasiones se le arrebata casi a Jesús el milagro. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque a veces nosotros pensamos que los milagros es como si de pronto se abriera el cielo y cayera el cuerno de la abundancia y a todo mundo le llovió los milagros y todo mundo quedó sano. Y así no funciona la experiencia de Jesús, porque los milagros también tienen la finalidad de ir descubriendo una parte de Dios. Y en esta idea de lo que nosotros llamamos del milagro de los panes y los peces, descubre a un Dios comprometido con una gente que no tiene qué comer, con una gente que se encuentra entre la vida y la muerte, con una gente que no tiene vida. Y muy probablemente esta idea del Dios que provee, del Dios que da pan, del Dios que cuida, se remonta a una idea muy lejana en el Antiguo Testamento, donde la gente creía que cuando Dios interviniera dentro de la historia humana, la gente iba a tener que comer, la gente iba otra vez a darle gracias a Dios por la abundancia. Y así, por ejemplo, el profeta Isaías se va a imaginar a Dios diciendo: vengan todos a comer.
incluso los que no tienen con qué pagar. Y aquí en este monte santo se les va a dar comida abundante, vinos exquisitos, todo lo mejor que el pueblo lamentablemente no podía producir. Entonces, como que los evangelios, para demostrar que esta idea, que el Dios de las promesas se hace realidad en Jesús, pues utiliza una imagen tan querida, tan humana, tan esencial, como es el hecho de la comida. Pero para poder entender el significado del milagro, del pan y de los peces, necesitamos entender también por qué la gente pasa hambre, por qué la gente no tiene que comer y quién se beneficia de la situación de que la gente esté empobrecida, ¿verdad? Los milagros regularmente son bastante revolucionarios porque nos invitan y nos mueven a otro nivel. Así que vamos a ir desglosando, vamos a ir de alguna manera centrándonos en estos elementos a partir del evangelio mismo. Dice que en aquel tiempo comienza este contexto con la muerte de Juan el Bautista. A la muerte de Juan el Bautista, Jesús parece que comienza su ministerio. También tenemos que recordar el simbolismo o la figura de Juan el Bautista. Si ustedes recuerdan, Juan el Bautista viene de una tradición sacerdotal. Él es descendiente de su papá Zacarías, su madre Isabel, sacerdote Zacarías, y entonces a Juan le corresponde estar en torno al templo, porque en aquella época el sacerdocio es hereditario. La gente no tenía vocación para el sacerdocio en tiempo de Jesús, sino que solamente los de la tribu de Leví eran las personas encargadas de continuar el servicio del templo, cuidar, estar atentos a la liturgia tan elaborada que requería los servicios del templo. Sin embargo, Juan parece que rompe con esa tradición y en vez de estar en el templo, a Juan lo vamos a encontrar en el lugar preferido por todos los profetas escatológicos, los profetas de los últimos tiempos, que va a ser el lugar del desierto. Y en el desierto, prácticamente, aunque Juan no diga absolutamente nada, el hecho de vincularlo al desierto nos va a traer toda la historia de liberación, toda la historia donde el pueblo de Israel aprendió a ser pueblo, donde el pueblo de Israel aprendió también a confiar en el Dios que provee. Y a través del desierto, como ustedes se pueden dar cuenta, hubo muchos momentos de dudas, muchos momentos de infidelidades, muchos momentos de cuestionar a Dios. Incluso el tema de la comida y de la bebida va a aparecer continuamente en todo el proceso del caminar en el desierto. Y ahí vamos a tener la queja: ¿para qué nos sacaste de Egipto? Si aquí nos estamos muriendo de hambre, ¿para qué nos sacaste de esos lugares cuando nosotros teníamos todo lo para la comida, para la bebida? Y luego textos más complejos van a decir: ¿cómo recordamos los ajos, las cebollas? ¿Cómo recordamos la carne, los pescados? ¿Cómo añoramos cuando nos sentábamos detrás del fogón y comíamos las delicias? Cosa que no era cierto, porque eran esclavos. Pero la gente prefiere a veces la esclavitud a vivir en la libertad que Dios ofrece. Y después en el desierto también vamos a entender esta idea milagrosa de cómo Dios les va a dar agua y les va a dar maná, les va a dar el pan bajado del cielo. Entonces, Dios que va a proveer para un pueblo que no sabe ser pueblo, para un pueblo que cuestiona. Entonces, Juan el Bautista viene con esta tradición del desierto, y también el alimento de Juan el Bautista va a ser bastante radical, porque parece ser que nos va a hablar de una identidad diferente, de una identidad al comer saltamontes, miel silvestre, como que lo ponen en contexto con toda la naturaleza. Y su alimento de Juan prácticamente se presenta como el profeta escatológico por medio de la comida, también por medio del vestido, pero cuando Juan abre la boca es que entonces uno cuestiona que la situación está grave.
porque unos cuantos tienen y todo lo demás está mal. Entonces Juan comienza un mensaje de denuncia, y así se escucha lo que sabemos de Juan, de denunciar el falso culto cuando se acercan los fariseos, los escribas a preguntarle qué tenemos que hacer nosotros. Prácticamente les va a decir: obras quiero y no sacrificios, ¿no? No se hagan falsas ilusiones diciendo que nuestro padre es Abraham, porque Dios puede sacar a hijos de Abraham de las piedras. Una manera muy fuerte para decir, la gente que se cree confiada de que ya están atados al templo o a la liturgia y que nada les puede pasar, tengan cuidado. Y no solamente a los escribas y fariseos, también se acercan a Juan los pecadores públicos, todo tipo de gente que era incapaz de cumplir la ley, y para eso ser que Juan tiene una misión diferente. Y también por allí Juan entra en problemas con el sistema, con el Herodes, con la familia de los Herodes, y bueno, al final lo mandan matar. Todos los profetas que son fieles al plan de Dios les va muy mal. ¿Por qué? Porque denuncian la injusticia, porque denuncian lo que está mal, y a la muerte de Juan es que Jesús sale. Por eso es que a los biblistas creen o pensamos que Jesús era discípulo de Juan. Y a la muerte de su maestro, Jesús no tuvo otra opción que tomar el camino que ya Juan había señalado y comenzó a seguir los pasos de Juan de alguna manera, claro, ya después con la práctica de una manera muy particular, muy al estilo de Jesús. Y por eso habla de que a la muerte de Juan, Jesús se embarca, este simbolismo de comenzar una nueva misión. La barca representa la comunidad, y aquí estaríamos hablando entonces de que a la muerte de Juan, Jesús toma responsabilidad de decir: ¿y ahora quién? ¿Quién va a llevar el mensaje a toda la comunidad para que esta gente no siga esclavizada, no siga atada, ¿no? Y luego lo primero que dice, que se embarcó en la barca y se fue a un sitio tranquilo y apartado. ¿Por qué este detalle? Porque siempre que se va a hacer una decisión o se va a tomar una ruta diferente, yo creo que la gente debe de entrar en meditación, en reflexión, y Jesús muy probablemente también entró dentro de sí para decir: ok, ¿qué propuesta yo voy a tener? ¿Qué propuesta yo voy a darle a la demás gente? ¿Cómo quiero que se cumpla esta presencia de Dios o este reinado de Dios para esta gente pobre? Y es necesario entrar en meditación, en reflexión, vencer sus propias luchas. Y en los evangelios también Jesús entra en el desierto, tiene sus pruebas del desierto. Hermanos y hermanas, nadie nos hemos escapado. Todos y todas tenemos que entrar en esos desiertos. Entonces Jesús, movido por esta fuerza interior, entra, se separa, reflexiona, medita, porque lo que va a hacer Jesús, o la continuación del mensaje de Juan, prácticamente va contracorriente. Y cuando la persona va contracorriente, pues también se puede encontrar con la dificultad que el mensaje va a ser escandaloso y que muchas personas se van a sentir incómodas por lo que Jesús está diciendo o va a decir. Y ustedes que me están escuchando y dicen: bueno, pero ¿cómo un mensaje, cómo un milagro de pan y de peces va a ser incómodo para la gente que lo está escuchando? Lo primero que hay que quitarnos es la idea de que este milagro cayó prácticamente del cielo, como les estaba comentando. Tenemos que estar viendo qué está detrás del milagro. ¿Por qué la gente tiene hambre? ¿Por qué la comida no alcanza para todos? Y yo creo que allí es por donde podemos ir conectando el mensaje escandaloso de Jesús para decir: aquí en esta realidad, mientras hay una persona que pueda comer y otras muchas que no puedan comer, algo no está bien. Porque en la mente de Jesús, o comen todos o todos ayunan.
Incluso Jesús es amante de las comidas. ¿Por qué? Porque la comida lo es todo, es esencial, ¿no? Entonces, la gente, cuando vio que Jesús se embarcó o que se separó, dice que le siguió en tierra desde los pueblos. Es decir, la comunidad ya se ha dejado cautivar por la propuesta del reino. En el Evangelio de Juan, por ejemplo, todo el capítulo 6 es el capítulo más largo de los evangelios. Dice que después de esto, la gente, cuando comieron pan, la gente lo quiso hacer rey. Pero Jesús no quería ese tipo de reinado, no quería ese tipo de propuesta, porque su reino va en otra línea. Entonces, parece ser que la gente se siente motivada, pero la gente también tiene que entrar a su desierto, tiene que comenzar a seguir a Jesús y tiene que ir viendo cuáles son las cosas que tiene que dejar adelante, ¿no? Y fíjense lo bonito que es el Evangelio con esas expresiones. Dice, al desembarcar vio Jesús al gentío. Esta idea de ver prácticamente ya nos pone en el ámbito de discipular, ¿no? Ustedes se acuerdan que este verbo es muy común en todas las narraciones de discipulares donde Jesús llama. Pasando por Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban las redes. Más adelante vio a Santiago, a los hijos de Alfeo, que estaban remendando las redes. Más adelante se encuentra con Leví, vio a Leví que estaba en la mesa de la recaudación de impuestos. Esta manera de ver nos conecta también con el Dios que nos ve. Jesús representa al Dios que nos ve. En el hebreo, el verbo o una de las manifestaciones que se le daba a Dios era el Erroí, el Dios que me ve. Yo creo que deberíamos, hermanos y hermanas, recuperar esta espiritualidad de estar o de sentirnos que estamos frente al Dios que me ve, al Dios que me ve. Y en muchas culturas, en la antigüedad también, representaban a Dios por medio de un ojo, el Dios que ve, el Dios que cuida. No que te ve en un sentido como la policía para estarte dominando, para estarte esclavizando, sino que te ve con un sentido de amor. O como dice la canción, ¿verdad? Hay unos ojos que sí me miran. Es unos ojos, una mirada diferente, no es una mirada acusadora, porque la mirada también es poderosa. Hay miradas devoradoras, hay miradas que si hablaran serían puñales. En cambio, aquí Jesús, por medio de la mirada, representa al Dios que cuida, al Dios que protege, al Dios que acoge y al Dios que dice, tu vida, tu historia están en mis manos. Hermanos y hermanas, hemos experimentado que Dios nos ve. ¿Cuándo fue la última vez que nos sentimos tocados, transformados por este Dios que nos ve, por este Dios que nos cuida, por este Dios que nos ama? Yo creo que necesitamos entrar en esta intimidad, en esta relación de decir, Señor, gracias por mirarme con amor, gracias por no espantarte de mi historia que a veces está llena de odio, de rencor. Gracias porque a pesar de que no merezco tu mirada de amor, tú me sigues viendo con caridad. Y fíjense, después dice que vio al gentío, descubre a una comunidad que está prácticamente desorientada, no saben, no tienen líder, no tienen alguien que los vaya guiando, todo mundo parece ser, bueno, Jesús va a decir que ahí son líderes ciegos. Dice, y le dio lástima, le dio compasión, le movieron sus entrañas. ¿Qué fue lo que Jesús vio en aquella gente que le estremeció su ser, sus entrañas, para expresar estos tipos de sentimientos positivos?
Posiblemente vio cómo la gente los explotaba, los oprimía. Posiblemente vio y sabía cómo la gente les había robado sus tierras. Ahorita vamos a entrar al aspecto económico. Posiblemente Jesús vio cómo esa gente le habían hecho creer que no eran dignos de acercarse al Dios, al templo, porque posiblemente al entrar en contacto con las leyes, con la tierra, no podían cumplir las leyes de pureza. Posiblemente les hicieron sentir indignos, indignas. Posiblemente les mostraron a un Dios bastante lejano. Y Jesús posiblemente ve que ese sistema de entender a Dios no funciona. Y posiblemente le da compasión a esa gente porque aparte de ser pobre, aparte de ser marginada, aparte de ser explotada, ahora la gente los considera empecatados y los ve con lástima y luego dice que curó a los enfermos. Mientras exista una comunidad enferma, no puede haber mensaje de salvación. Mientras existe una gente que no está organizada, no puede haber milagro de pan y de peces. Para que exista realmente este milagro del compartir, este milagro nuevamente de creer en el Dios que provee, la gente necesita darse cuenta, necesita concientizarse, necesita aprender a distinguir que hay personas que se han quedado con lo que les correspondía en la economía y se han hecho ricas unas cuantas y la inmensa mayoría ha seguido siendo pobre. Entonces, si la gente está desorientada, no tienen líder, andan como ovejas sin pastor, dicen otras versiones, es lógico que la gente no se cuestione por qué es que nosotros trabajamos y otros se quedan con el producto. ¿Por qué es que a nosotros que cultivamos la tierra nos dicen los de Jerusalén, la gente del templo, que Dios no nos quiere porque no podemos cumplir todas las reglas de pureza? Y todo eso enferma, hermanos y hermanas. Cuando alguien te desprecia, cuando alguien te señala, cuando alguien te hace sentir que no eres digno, que no eres digna, muy probablemente te deshumaniza. Y en vez de reconocerte como hijo, como hija, amado, querida por Dios, si te hacen sentir como basura, pues es lógico que vas a estar enfermo, no solamente físicamente, sino espiritualmente. Y eso es lo más difícil de sanar. Sin embargo, aquí Jesús viene y dice que curó a todos los enfermos. Así que yo creo, hermanos y hermanas, especialmente la gente que está enferma, que está sufriendo a causa del COVID-19, personas que están con cáncer, personas que ya no tienen ganas de seguir luchando por alcanzar salud, deberíamos de recordar que Dios nos ve, que siente compasión y que nos quiere curar. Solamente basta que nosotros también busquemos a Jesús. Esta gente se está en el camino correcto, está enferma, está sin líder, pero quieren verdaderamente acercarse o adentrarse al plan que Jesús tiene para toda esta comunidad. Y por eso es que van hacia donde Jesús está, van en el buen camino, han comenzado el proceso discipular. Todavía no sabemos exactamente en qué va a terminar, pero que la comunidad está haciendo algo, que la comunidad no se resigna a vivir en las sombras, a vivir enferma, a sentirse pecadora, es una realidad. ¿Cómo lo sabemos? Porque la gente busca a Jesús. Se organiza de cierta manera para ir al otro pueblo, para comenzar a caminar, dice. Caminó por tierra desde los pueblos, es decir, el hecho de caminar implica el discipulado.
Implica que van en el proceso de vivir de acuerdo a los valores del reino. Hermano y hermana, si tú estás enfermo o enferma, tienes que volver a suplicarle a Dios que te dé salud. Pero no solamente a suplicarle, tienes que arrancarle el milagro de decirle, Señor, yo estaba bien y ahora estoy enfermo. Cúrame, sáname. Ábrele tu corazón a Dios. Póstrate de rodillas, humíllate ante Dios y verás cómo Dios te va a volver a ver con compasión y con amor. Y Dios te va a regalar la salud. Ahora, ¿por qué la gente se enferma? ¿Por qué la gente no tiene que comer? Cuando la comida falla, todo el sistema económico también falla, pero también el sistema físico, el cuerpo mismo resiente la carencia. Las personas que han vivido en situaciones de guerra o donde no hay alimentos se van a dar cuenta o saben todas las enfermedades que vienen a causa de no tener alimento. Entonces, es muy probable, porque está relacionado por el contexto, que la gente esté enferma porque no tiene que comer. Y yo creo que no les estoy descubriendo el agujero negro, dice la gente. Cuando uno no tiene que comer, es lógico que no va a poder tener vida, tener salud. Yo recuerdo en mi propia historia, en mi propia infancia, si mi madre me dio la vida cuando ella tenía 40 y tantos años, pues es lógico que los nutrientes que ella tenía, la dieta básica no se podía nutrir, y es lógico que pues uno no venía en todos los mejores condicionamientos físicamente hablando. Yo tenía problemas para hablar, tenía problemas para caminar, porque estaba desnutrido. ¿Y por qué estaba desnutrido? Porque no tenía trabajo mi padre, porque no tenía tierras, porque siempre estaba trabajando otras tierras de otra gente. Entonces aquí estamos hablando de una situación de injusticia. ¿Será esto acaso lo que Dios quiere, que una gente no tenga que comer y otra gente sí? Y creo que la Biblia nos da muchas pistas para decir Dios no quiere eso. Dios quiere dar alimento, Dios es vida, pero para eso la gente tiene que aprender a acercarse a este Dios que se hace comida. Y la comunidad de seguidores, los hermanos y hermanas que ya van más adelante en el discipulado, tienen que tomar responsabilidad, como lo vamos a ver ahorita. Dice que se hizo tarde. Esta es una imagen muy querida para anunciar. Estamos ante un evento donde la tarde, el simbolismo de la tarde puede implicar peligro. Va a caer la noche, símbolo de peligro, pero también la tarde nos va a ser un momento eucarístico. También cuando la pareja de Emaús, cuando le dicen quédate con nosotros que ya se hace tarde, va a traer estas memorias de decir hay que recordar al Dios que se hace alimento, al Dios que provee, al Dios que cuida, ¿no? Y fíjense lo que hacen los discípulos. Se acercan y prácticamente le dicen a Jesús lo que Jesús sabe. Estamos en despoblado y es muy tarde. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren de comer. Y Jesús prácticamente los reta porque les va a decir, esa manera que ustedes tienen no es la manera propia del discipulado. No se puede hacer discípulo si no se está involucrado en los problemas de la comunidad. Por eso Jesús los va a retar y les va a decir, ustedes quieren ser verdaderamente discípulos. Tienen que involucrarse en los problemas que esta comunidad tiene. Tú no puedes deshacerte de esta gente tan fácilmente. Y esto es lo que el Papa nos está recordando continuamente. Ser una iglesia en salida, ser una iglesia del margen, ser una iglesia de acogida y sobre todo que el pastor huela a oveja.
No se puede ser pastor de escritorio, no se debe ser pastor de oficina, no se puede ser pastor de ciertas horas te atiendo y de ciertas horas yo ya estoy libre y arréglatela como puedas. El pastor tiene que experimentar lo que el pueblo vive, tiene que vivir lo que el pueblo vive. Tiene que solidarizarse con las luchas, con los problemas, con las dificultades. Y por eso Jesús le dice a la comunidad, a los discípulos que ya van más adelantados, no es despidiéndolos cómo se va a solucionar el problema. Es justamente solidarizarse con ellos y con ellas. Si ustedes realmente, diría Jesús, quieren ser discípulos y discípulas míos, tienen que aprender a compartir la historia del que sufre. Hermano y hermana, si tú quieres ser seguidor de Jesús, no puedes tú condenar y decir todo eso está mal, despídelos porque yo estoy bien a gusto con Jesús. Porque a veces por ahí se va nuestra relación, nuestra espiritualidad de decir, es que yo y Jesús, ¿cómo nos entendemos? Yo y Jesús sí siento bonito. Y bueno, todas las experiencias, por eso es que la gente ahora que los templos están cerrados, piensan que no se pueden relacionar con Jesús porque no pueden ir al Santísimo Sacramento, no pueden recibir los sacramentos, no pueden entrar al templo. Y uno se pregunta, ¿por qué hemos reducido la presencia de lo divino solamente al templo? ¿Por qué no somos capaces de encontrarnos con Jesús? No solamente en el templo, sino también en la gente que tiene hambre, en los que están enfermos, en los que andan como ovejas sin pastor, como era esta gente. En todas estas experiencias también tenemos que aprender a ser solidarios. Y por eso es que los verdaderos seguidores de Jesús van a tener primero que reconocer, Mateo lo va a volver a decir, tuve hambre, tuve sed, estaba desnudo, era migrante, estaba enfermo, encarcelado. Ver en todas estas gentes que tienen hambre, que tienen sed, la presencia de Dios, es como comienza el proceso de compartir, de entender que el milagro puede alcanzar para todos. Entonces Jesús reta a esta comunidad para decirles, no me vengan a decir el problema, denme la solución. Como a veces la gente piensa, ok, yo ya te digo lo que está mal, o desde el punto de vista sociológico, la comunidad, los discípulos están haciendo una buena análisis, están en un lugar despoblado, símbolo de peligro, es tarde, símbolo de peligro, y la gente se está medio muriendo, símbolo de peligro. Prácticamente todos estos elementos están envueltos en sombras de muerte. Y es más fácil de decir, ok, que todos los que están en estas sombras de muerte se separen y solamente los que estamos en las sombras de la vida con Jesús nos quedemos. Y Jesús les dice, así no se hace el discipulado, así no se construye el reino. Hermanos y hermanas, a veces nos da la impresión también nosotros de querer separar a los malos, de querer separar a los que no cumplen, de los que no tienen los sacramentos, y solamente nos quedemos la gente VIP, la gente que sí cumplimos con todo, ¿verdad? Y yo creo que Jesús nos va a retar a decir, no, camina con ese pueblo, sufre con el que sufre, llora con el que se alegra. Comparte la buena noticia con la persona que está triste. Es como vamos verdaderamente a presenciar el milagro del pan y los peces. Por eso necesitamos escuchar nuevamente a Jesús que nos dice, no hace falta que vayan, denles ustedes de comer. La orden, hermanos y hermanas, y grábenselo por el amor de Dios, es darle de comer. ¿Por qué? Porque la comida es todo. Sin comida uno colapsa, uno se enferma, uno muere. La orden siempre es denles de comer, denles de comer. Jesús en varios episodios asocia comida con muerte. Por ejemplo, cuando toma de la mano a la Talita Kumi, a la niñita
que la gente decía que estaba muerta, la tomó de la mano y le dijo, Talita Kumi, niñita, levántate. Lo primero que dice es, denle de comer. Con Lázaro, cuando lo resucita, denle de comer, déjenlo libre, deje que camine. Entonces la comida es todo, pero la gente tiene que aprender a dar de comer. Fíjense que esa es la orden de Jesús, denle de comer, no le impidan que coma. ¿Por qué? Porque posiblemente había todo un sistema donde la gente no podía comer porque no tenían, trabajaban la tierra, pero todos los productos iban para la gente rica, los pocos ricos de Jerusalén. Entonces, no, la tierra es de quien la trabaja. Esta idea de que según la dijo Zapata, yo creo que tiene orígenes bíblicos. Jesús mismo, no, si tú trabajas la tierra, tienes derecho a comer de ella, y eso viene en todas las profecías de Jeremías, por ejemplo. Tendrás tu tierra, comerás de ellas, sembrarás una vid, la plantarás y comerás su fruto. Toda esta idea de la tierra es de quien la trabaja, tiene orígenes bíblicos. Entonces, si hay una gente que se está aprovechando de la tierra y no puede comer, entonces esto no viene de Dios. Y por eso la comunidad tiene que tomar conciencia de que la están explotando, que le están robando su producto y aparte de que la están explotando, la hacen sentir pecadora. En un plano espiritual nosotros, hermano, ¿cuántas veces la gente se vuelve como guardianes de la fe para decir tú no puedes comulgar, tú no puedes acercarte, tú no tienes esto y lo otro y lo otro? Y la orden de Jesús de dar de comer, ¿dónde quedó? No dijo prohíban, no dijo no permitan. La orden es denles de comer. Y en el Evangelio de Juan, el que no come mi cuerpo y el que no bebe mi sangre, la orden es comer, tener vida. Así que hermanos y hermanas, seamos bien cuidadosos cuando van a hablar y cuando van a decir, tú no puedes comulgar, porque nosotros no somos guardianes, a nosotros no nos corresponde eso. A nosotros nos corresponde ser instrumentos del amor de Dios, ser instrumentos de que Cristo está con nosotros. Y fíjense, ya después la comunidad parece que aprendió, dio otro paso y luego dice, bueno, aquí tenemos más que 5 panes, 2 peces, símbolo prácticamente de la Eucaristía, ¿no? Y con eso poco que la comunidad tiene, cuando la comunidad comparte, es entonces que el milagro sucede. Cuando tú eres capaz de decir que los bienes fluyan, no voy a acapararlos, no voy a almacenarlos, no voy a construir un granero, a destruir a construir uno más grande y almacenar y almacenar y almacenar, como en la parábola de aquel hombre que tuvo una gran cosecha y construyó otros graneros y dijo, vida mía, ahora sí ya tienes alimento para muchos años, goza, date a la gran vida, bebe, toma. Hasta que llega Dios, el aguafiestas, y le dice, ven para acá, estúpido, porque esta noche me vas a rendir cuentas. ¿Y qué está de malo en esa situación? Que tú no puedes acaparar mientras la gente tiene hambre, mientras la gente tiene sed. El sistema capitalista no estaría o no entraría en el sistema de Jesús. Por eso es que en el Padre Nuestro se pide que Dios nos dé el pan cada día. ¿Para qué? Para que no acapares, para que confíes nuevamente en la providencia de Dios, que Dios va a proveer. Entonces no puedes tú acaparar. Pero cuando tú ya eres capaz de soltar aún lo poquito que tienes, simbolizado en los 5 panes y los peces, es decir, lo comparto. Y cuando todo el mundo comparte, entonces sí es posible que toda la gente coma. Cuando nadie acapara, cuando nadie esconde los productos, esta va a ser la voz de todos los profetas. Me viene a la mente el profeta Amós.
Ay de ustedes que esconden los productos y van y venden al pobre por un par de sandalias. Entonces, cuando la gente es capaz de confiar en el Dios que va a proveer, entonces sí es posible soñar con una economía diferente, con un estilo de vida diferente y sobre todo con una manera de entender a este Dios que se da. Pero qué difícil es, ¿verdad, hermanos y hermanas, vivir con estos valores? Porque nos aferramos a lo poquito que tenemos y no hacemos que el milagro suceda. Piénsenlo cuando comenzó el COVID-19. La gente como loca acaparando papel, acaparando alimento. Le importó poco si la otra persona no alcanzaba. Le importó poco si su vecino se quedaba sin alimento. ¿Por qué? Porque primero estoy yo. No importa que la otra persona pase hambre. Entonces, así el milagro no se da. Pero si volvemos otra vez a comprobar y volvemos otra vez a entender de que Dios provee, de que Dios no nos va a dejar y que vamos a soltar, que no vamos a acaparar los bienes, los productos, que los productos son para toda la humanidad, que la tierra es para que tengamos vida, pero es para toda la humanidad, no es para una poca gente. Entonces el milagro sí puede funcionar. Y Jesús dice, a ver, tráeme lo que tienes, suelta eso que tienes, tráemelo aquí. Dice, mandó a la gente que se recostara en la hierba, les va a recordar el sentido de liberación de la Pascua, de la hierba verde, va a decir Marcos por allí. El recostarse va a ser símbolo también de una nueva liberación. Vamos a salir del sistema esclavista, donde no hay comida, donde esté el faraón que acapara, y vamos a entrar en una nueva comunidad, pero para eso necesitamos volver a tomar posesión de la tierra. Esta idea de recostarse es una idea de decir, aquí permanecemos, no nos vamos a ir. No es como la Pascua de que la van a comer de pie con el bastón en la mano, el pan sin levadura. Aquí es, relájate, toma posesión de la tierra. Acuérdense que Mateo ya en el capítulo 5 había dicho la bienaventuranza. Bienaventurados los que no tienen tierra. Bienaventurados los que lloran, los que le han sufrido la injusticia porque van a poseer la tierra. Entonces, ¿la tierra en manos de quién estaba? De otra gente, que era el Imperio Romano, o de los latifundistas de las 5 familias ricas que controlaban todo. Entonces es volver a sentarte, a recostarte, es tomar posesión de, la postura es importante. Y cuando Jesús toma los 5 panes, los 2 peces, alzó la mirada bendiciéndolo, dándole gracias a Dios, pronuncia la bendición, parte. Y ahora sí, dásela a los discípulos que ya aprendieron la lección y ellos comienzan a dárselo a la gente. Solamente cuando tú compartes, cuando tú das, cuando tú te haces solidario con el que tiene hambre y le das de lo que tú tienes, no de lo que te sobra, porque también hemos aprendido a dar de lo que nos sobra. Que no te gustó algo, ay, voy a regalarlo a ver a quién. No, yo creo que los pobres también tienen derecho a comer dignamente, a vestir dignamente, y nos tienen que enseñar también a no dar de lo que nos sobra, a no dar de lo que tenemos en abundancia, es dar desde lo que carecemos para que el milagro pueda hacerse presente. Entonces, este milagro sucede porque hay gente dispuesta a darle credibilidad, a creerle a Jesús que sí es posible sanar nuestro estómago voraz. No se puede hablar de un milagro mientras uno acapare comida, mientras uno ya esté degustando otros sabores y la inmensa mayoría de la comunidad no tenga que comer. Allí no hay Eucaristía, hermanos y hermanas. Para que exista la verdadera Eucaristía es que Jesús nos tome como el pan, nos bendiga, nos vuelva otra vez a partir para que otra gente tenga vida y nos pueda repartir para congregar a toda la comunidad. Porque si nosotros pensamos que
cumplir solamente con ritos, con rituales, con liturgias. A lo mejor pueden ser muy bellas, muy pomposas, pero hay gente que tiene hambre. Ahí no hay Eucaristía. Para que haya verdadero milagro se necesita que toda la gente coma, tenga vida, tenga salud, crea en la propuesta alternativa que Jesús ofrece. Y luego dice, y entonces así puede incluso hasta sobrar. La gente que antes no tenía que comer, cuando se comparte, te das cuenta que Dios es grande, que Dios alcanza para todos. ¿Acaso nunca ustedes escucharon que donde come uno, comen dos? ¿Acaso nunca aprendimos de nuestras madres que de un poquito de comida que ella cocinaba todavía le daba el bocadito a la tía, a la vecina? Y todo el mundo alcanzaba. ¿En dónde hemos perdido? ¿En dónde hemos dejado esa confianza en que Dios provee, en que Dios nos da? Así que, hermanos y hermanas, cuando la gente comparte, hay comida para todos y hasta sobra. Con el simbolismo de los 12, es decir, todo está perfecto. Número 12. Comieron unos 5,000 hasta saciarse, sin contar mujeres y niños, era la época. Pero esta idea de los 5,000 también nos va a transferir al texto también de David, cuando organiza a la gente en grupos de 50 y eran unos 5,000 listos para la guerra, listos para pelear por la tierra. Así que Jesús parece ser que tiene también esta idea, ¿no? La tierra y la comida van de la mano. Y a veces la gente puede decir, no, pero esto no es lo que está en el texto. Bueno, esto es lo que nosotros podemos ver que está detrás de este texto. Decía un obispo que hace muy poco falleció, Helder Cámara. Dice, cuando yo les doy de comer a la gente, todos me dicen que yo soy un santo. Pero cuando les pregunto por qué son pobres, me dicen que soy comunista. Y yo creo que también la gente puede estar pensando de estas interpretaciones lo mismo. La gente puede decir, no, pero es que Jesús solamente queremos mejor el milagro donde todo mundo coma. No, lo que Jesús está cuestionando es un estilo de una economía perversa, una economía que solamente unos cuantos comen y la inmensa mayoría no come y por eso están enfermos y por eso están como ovejas sin pastor y por eso Dios los ve con compasión y con amor. Así que, hermanos y hermanas, vuelve a confiar en el Dios que provee. Vuelve a alimentarte y alimentar a la gente que llega a tu casa y que a lo mejor en el nombre de Dios te pide una caridad. Aprende a descubrir en esas personas al Dios que provee, al Dios que cuida, al Dios que da. Eso es más importante que todos los ritos, que todas las misas. Tuve hambre, tuve sed. Lean Mateo capítulo 25. Y Mateo no me dejará mentir. Así que, hermanos y hermanas, si ustedes quieren ser como el pan, estamos invitados a ser como el pan, tomados desde diferentes experiencias. Somos bendecidos por Dios al darnos comida, al darnos alimento, pero esta bendición tiene que llegar a otra gente. Tenemos que hacer que la bendición se multiplique. Somos también partidos como el pan para que la gente se vuelva a nutrir y tenemos que ser regalados como un don gratuito. Así que estos verbos de ser tomado, partido, bendecido y repartido es a lo que estamos invitados. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por habernos sintonizado y recuerden que si ustedes quieren saber más acerca de la palabra de Dios, les invito a que visiten nuestra página de internet de www.ibicla.org o también nos pueden visitar en nuestra página de nuestro canal de YouTube. Escriban Escuela Bíblica Claretiana y ahí encontrarán muchos cursos, muchas homilías, encontrarán mucho material bíblico para seguir aprendiendo y descubriendo al Dios que nos ve, al Dios que nos cuida, al Dios que nos da pan. Nos vemos la próxima semana con el favor de Dios y que el Señor les cuida y les bendiga. Muchas gracias.
Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org.